rapidísimo y le cambio. Nada más que de que me salí se borró. Como voy escribiendo Ok, no, no hay problema. así al momento, ajá, creo que sí se borró. Sí, mire, no se guardó. Gracias, ni hablar. Sí, discúlpeme. No, no te preocupes. Bien, fíjense, la siguiente situación, como ya habían visto, va a tratar del agua. ¿Sí? Cuando estuvimos trabajando sobre estas situaciones, el maestro Juan Carlos y yo creímos que debíamos hablar sobre situaciones que fueran reales y que fueran muy cercanas a los jóvenes, porque eso les va a generar un plus a las situaciones y a las clases de matemáticas para que ellos le den sentido a lo que aprenden, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, esto de aguas con el agua es muy, muy importante, ¿no? Ahorita en donde yo vivo, que es un municipio del estado de Puebla, muy cercano al volcán, y fíjense, a pesar de que es muy cercano al volcán Popocatépetl y que hay suministro de agua potable desde yacimientos naturales, esta semana se dio el cambio de gobiernos municipales y entonces ese cambio del gobierno provocó que los funcionarios del municipio también cambiaran y por lo tanto el funcionario que se encarga de la distribución del agua también fue suplido. Y al parecer hubo ahí como una discrepancia entre el gobierno anterior y el actual, de manera que el funcionario que entró para, para tener el control de la distribución del agua no sabe cómo se operan las bombas y todas las válvulas del municipio. Entonces llevamos una semana en la que no cae agua, cae una vez a la semana y un ratito, ¿no? Entonces, pues tenemos que encontrar la manera de tener ese líquido. Afortunadamente, para el caso de aquí, la casa donde yo vivo, es que la tubería a la que estamos conectados es una de las principales y siempre hay agua, pero el flujo bajó muchísimo. Entonces, hay que aprovechar estas situaciones que son muy usuales con los jóvenes para hablarles de matemáticas y de cómo usarlas para entender qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, para esta segunda sesión vamos a hablar principalmente de álgebra. Entonces, igual que en las anteriores, vamos a iniciar con la aritmética para empezar a contextualizar a los jóvenes sobre un tema a partir de las matemáticas. Después vamos a partir de esa aplicación aritmética a construir sucesiones. Esas sucesiones nos van a servir, como ya lo hemos practicado, para, para poder construir funciones. Eso lo vamos a hacer más adelante. Lo importante es que con estas sucesiones que hagamos vamos a poder darle sentido a la operación entre funciones, en este caso particular las sucesiones. Y por último, vamos a ver cómo plantear ecuaciones de primer grado con una incógnita y vamos a abordar el método de la balanza para explicar cómo se debe resolver una ecuación de primer grado. Ok. Le vamos a pedir a alguien, déjenme revisar, al maestro José Ramón. ¿Podría encender su micrófono y ayudarnos con la lectura de la situación, por favor? Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Dice, cuidado con el refresco. Hace una Oh, semana que en mi casa no cae agua. ajá. No tenemos dinero para comprar una pipa con agua, no hemos podido lavar los trastes ni la ropa. Nos hemos bañado cada tercer día en la casa de mi tía, quien vive muy lejos. Para lavarnos los dientes, para beber y para la comida,
Llevamos a rellenar un garrafón de 20 litros que nos cuesta 10 pesos. Este gasto no estaba presupuestado en la familia, por lo que la situación es realmente preocupante si continuamos así. Las autoridades nos informan que el pozo que abastece a la comunidad se está agotando y que está en mantenimiento. Esto hizo que me planteara la siguiente. ¿Cuánta agua utilizo diariamente de manera personal? ¿Cuánta agua usa mi familia diariamente? ¿Qué tan importante es para todos cuidar el agua que utilizamos y por qué? ¿Cómo se distribuye en mi casa? Muy bien, gracias, maestro. Discúlpenme, ahí me equivoqué con el título. Debe ser Aguas con el agua. Muy Sí, bien. Si se fijan, la situación no está tan alejada de la realidad. Tan solo en la Ciudad de México, este, en la Ciudad de México frecuentemente le dan mantenimiento a la red de distribución, principalmente el Cutzamala, y son muchas las localidades que se quedan sin agua, ¿no? Entonces, vean que la situación está bastante bien planteada para que los jóvenes empiecen a hablar de matemáticas. Bien, vamos, yo ya les platiqué algunos temas que vamos a abordar, pero quisiera que ustedes hagan una lista de, aunque sea unos 2 o 3 temas, aparte de los que yo ya les comenté, que crean que se puedan abordar con esta situación. Y no solo eso, sino que me den una idea de cómo se puede abordar ese tema que ustedes escojan. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos para esta actividad y en 5 minutos continúo, ¿sale? Entonces, solamente es hacer una lista de 2 o 3 temas de matemáticas que se puedan abordar con la situación y que nos digan de qué manera se abordaría ese tema, ¿sale? Entonces, nos tomamos 5 minutos para realizar eso.
Ok, nada más son ideas, ¿eh? Entonces, maestra Alejandra Castañeda, platíquenos una idea que haya tenido de un tema de matemáticas que podamos abordar. Sí, claro. Sí me escuchan? Sí, un poquito bajito, pero sí la escuchamos. Bueno. Algunos temas que se pueden abordar, se me ocurren tasas, razones, proporciones, variaciones, responsabilidad social, funciones, y no sé si el siguiente tema sea el título de forma adecuada, economía doméstica, se me ocurre también. Estos son los temas que yo propongo. Muy bien. Proporciones, funciones. Particularmente, las funciones, ¿cómo las trabajaría usted? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, iniciar, pues de alguna manera medir el consumo de agua diario. Si hay un medidor en casa, revisar el medidor al inicio del día y hasta el final del día. Sí. Y revisar esa medida así que cada día de la semana. Muy bien. Esa idea está muy Me buena. ocurre revisar esa. Ok, muchísimas gracias, maestra. Sí. Maestra Elba, ¿a usted qué otros temas, aparte de estos dos, se les ocurrió? Básicamente igual había pensado también en algo de funciones y también incluso en algo que tuviera que ver como por ejemplo porcentajes. No sé, se me ocurría también plantear una situación alterna a la que estaba estableciendo en su situación, como por ejemplo de que vamos a suponer un caso muy particular, ¿no? Supongamos que del agua que usan en la lavadora, ¿qué porcentaje pueden reutilizar para qué, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurrió algo así muy simple, ¿no? No, está bastante bien. Y fíjese que eso es muy importante, ¿no? Porque sobre todo en las ciudades mucha gente tiene lavadora y es agua que se ocupa una sola vez y se va directamente al drenaje, ¿no? Y desgraciadamente en muchos sitios, como aquí en Puebla, aunque hay plantas tratadoras de agua, es agua que ya no vuelve a usarse al 100%, sino que se sigue desechando a pesar de que se gasta un buen tiempo y dinero en tratarla, ¿no? Maestro Keops, dígame. Sí, buenas tardes. Yo visualicé el tema de funciones, pero desde la perspectiva de covariación de cantidades o covariación entre dos cantidades. Y bueno, pensé en lo siguiente, pensé en plantearle a los estudiantes, por ejemplo, dado el contexto que nos puntualizó al inicio, Ajá. en comentarles, oigan, ¿cuál será el abasto que debe de garantizar el municipio de aquí a 5 años? Para, bueno, para garantizar, por ejemplo, que tengamos el suministro de agua. Entonces creo que ahí se podrían abordar muchas cosas desde un enfoque, pues, tanto social, tanto como que vean aplicadas las situaciones a un contexto, pues, real. Porque lo interesante sería que investiguen, por ejemplo, pues, cuál es el consumo promedio de una persona. Puede ser aquí que también influya, por supuesto, si está esta persona en el campo o en la ciudad. Si acostumbran a, por ejemplo, si es en el campo, si suelen tener animales, por ejemplo, que también influyen en el consumo. Si fuera que laven el carro en casa o si lo mandan a lavar, un montón de variables que se podrían considerar. Entonces yo aquí visualicé que la covariación entre cantidades, pues como un fundamento central del concepto de función, pues juega un rol importante. Okay. Entonces creo que este tipo de actividades se presta para abordar pues un montón de cosas y que en algún momento determinado lo pudieran aprovechar para pues algo así como decir, mira, pues evidentemente que en 1 o 2 años vamos a tener problemas de agua porque el pozo, los mantos acuíferos o la bomba no tiene la capacidad
para poder resolver este asunto. Muy bien, maestro. Y ahí así lo pensé. También por el chat el maestro Oscar nos habla que podríamos trabajar estadística con esta situación. Les voy a leer el comentario que nos puso el maestro. En el caso de utilizar ecuaciones aplicado a un problema social, podemos hacer un estudio estadístico sobre el uso de agua, ya sea en la comunidad o en las casas cercanas, con el fin de conocer la variación del uso de agua en cada casa. Se podría hacer uso de la regresión lineal, tema que estoy viendo en la universidad, y así determinar si el uso que se le da al recurso es el adecuado comparado contra los datos que arrojaría la recta ajustada. Muy bien, eso de la regresión lineal está bastante interesante, aunque difícilmente es un tema que podríamos quizás trabajar con los alumnos, ¿no? A menos que nos dediquemos exactamente a hablar de regresión lineal, creo que sería bastante viable. Entonces, la estadística también es un tema que se puede trabajar muy bien. Ok, maestros, me da gusto ver que den varias opciones, incluso que nos platiquen cómo lo podríamos abordar, porque eso quiere decir que este taller está surtiendo el efecto que esperábamos. Bien. Rapidito, vamos pensando en qué usamos el agua. ¿Me lo pueden decir con su micrófono abierto o por el chat, como ustedes quieran? Entonces voy a empezar yo. Por ejemplo, el agua la usamos para bañarnos. ¿Para qué más usamos el agua, maestro? Para la comida, Para cocinar, ¿ok? Ajá. Para la limpieza, Para limpiar. ¿Qué más? lavar los trastes, Ok. Lavar trastes. La maestra Laura dice que para beber. para el baño. Mm, no se refiere a bañarse, sino al inodoro, No, ¿no? ¿sí? Ok. Para el baño, ajá. ¿Para qué más? Para las plantas, muy bien. Las plantas, Para la las mascotas, jardinería. ¿Para qué, perdón, maestro? para las mascotas, Ok, para las mascotas. Ajá, ¿qué más? Ajá, para la comida, los productos alimenticios, muy bien. Yo tengo una duda, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Será que hemos usado agua al tener un celular? ¿O hemos usado agua al comprar un auto? La maestra Laura dice que sí. ¿Alguien dice que no? ¿Que para un celular no usamos agua? Exacto, maestra. A eso se le llama la huella hídrica. En internet van a encontrar muchas páginas que nos ayuden a calcular esa huella hídrica que nosotros hemos ido dejando al paso de nuestra vida. Es una muy buena manera de hacer conscientes a los alumnos de cuánta agua hemos usado tan solo con los objetos que estamos portando. Porque el agua no solo la usamos para esta lista que tenemos aquí a la izquierda. Estos son usos inmediatos, a corto plazo. Pero para la fabricación de muchas de las cosas que ocupamos, incluida la ropa, por ejemplo, usamos el agua. Y se usan muchísimos litros de agua, incluso es agua potable. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de para qué usamos agua. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuánta agua usan al bañarse?
La maestra Laura dice que el promedio es de 20 litros por persona. Y si alguien que se baña con una tina, ¿cómo cuánta agua usará? Estaríamos hablando como de un promedio de 80 litros, entre En una 80 tina. y 100 litros. ¿Me imagino? Ok. Yo pensaba que podrían ser incluso más, O ¿no? más. Ajá. Más, sí, me imagino que más. Ahorita no recuerdo exactamente qué país, pero es un país en África que hace como 3 años declaró que ya no hay agua. Y entonces pusieron como un límite diario por persona que puede usar 80 litros de agua. Vayan pensando si creen que esos 80 litros les van a alcanzar a ustedes. Imagínense, si ya ocupamos 20 en bañarnos, nos quedan 60. Y si el consumo, según los médicos, adecuado de agua diariamente es de 2,5 litros, pues hay que irle restando lo que vamos usando, ¿no? 2,5 litros. Más el agua de lavar trastes, el agua de lavar ropa, etcétera. Es muy poquita. Y si no me equivoco, hace un año, en ese mismo país africano, redujeron el número de 80 litros a la grandiosa cantidad de 65 litros por persona. A lo mejor para muchos de nosotros todavía se ve lejano, ¿no? Como en mi caso, que tenemos agua que viene directamente de, de los volcanes, pues no nos preocupa tanto eso de que falte el agua. Sin embargo, el agua que nosotros recibimos también abastece a la ciudad de Puebla, por ejemplo. También toman agua este, de la zona de la laguna de Valsequillo para abastecer a la ciudad de Puebla, y me parece que también de la zona de la Malinche. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Puebla ocupa demasiada agua, ¿no? Tan solo hay que pensar que hay, creo que un poquito más de 1,5 millones de habitantes, cada quien de 80 litros, pues ya sale un montoncísimo de agua que hay que usar diariamente en toda la ciudad. Entonces, si les empezamos a hablar, por ejemplo, de estas cosas a los alumnos, quizás se interesen porque 65 litros diarios es poquito, ¿no? Pero no está cerca de ellos, no es algo que a ellos les esté afectando, les perjudique o les interese al corto plazo. Más bien parecen datos como curiosos, ¿no? Datos que por cultura deberíamos saber. Entonces, el trabajo que nosotros sugerimos con los estudiantes es que ellos realicen, como nos comentó una maestra aquí, medir su consumo de agua. Claro que no todos tenemos medidor, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil como hacer un registro de la cantidad de litros de agua que pasan por el medidor. Entonces, por ejemplo, para bañarse, una manera de medir cuánta agua ocupan para bañarse quienes tienen regadera en casa, quizás poner una tina de esas grandes, meterse y bañarse sobre esa tina, se va a ir acumulando el agua que se ocupó, ¿no? Y al final se puede ocupar una unidad de medida que pueden ser unos botes, basta con conocer cuántos mililitros de agua le caben a uno de esos botes y ya tendría una idea de cuánta agua ocupa al bañarse. Y quienes ocupamos todavía el método de los jicarazos, pues va a ser más fácil, ¿no? Porque a lo mejor ocupo exactamente un bote con 20 litros de agua para bañarme y ya sé exactamente cuánta agua ocupo, ¿no? Y por ejemplo, el inodoro. ¿Alguien tiene idea o sabe exactamente cuánta agua descarga el inodoro de su casa? ¿Alguien que me pueda comentar eso? ¿Cuánta agua ocupa el inodoro? Si no está lejos, podrían ir a ver. Dicen que 6 litros. Ajá. De 6. 6 litros, muy bien. Fíjense que nosotros revisamos una publicación de Profeco
Maestra Gema dice que 3 litros los inodoros ecológicos. Muy poquita agua, ¿eh? No pensé que hubiera de 3 litros. En una publicación de Profeco que habla sobre, perdón, de la Comisión Nacional de Agua, que habla sobre los inodoros, dice que en nuestro país los inodoros convencionales que se tienen en casa o las escuelas ocupan de 10 a 16 litros de agua. Fíjense, es un inodoro convencional. La maestra Gema dice que los inodoros ecológicos ocupan 3 litros de agua. Pero ahí, por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿cuánto cuesta uno de esos inodoros? Si no me equivoco, son un poco caros y no van a estar a la disposición de cualquier familia, ¿no? Precisamente por eso la Comisión Nacional del Agua mm, tiene esta información. Convencionalmente, los inodoros que se ocupan en México descargan entre 10 y 16 litros. Entonces, para esta ocasión vamos a ocupar las cantidades que puse entre paréntesis. Vamos a ir llenando la tablita. Esto ya lo hemos hecho, está bastante fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me baño una ocasión, habré usado 20 litros de agua. Si me baño en 2 ocasiones, en total habré usado 40 litros. Si me baño 3, habré usado 60. Y así podemos ir continuando, ¿no? Está bastante simple. Hay que ir aumentando de 20 en 20. Y con el inodoro podemos hacer lo mismo. Permítanme cambiar de color para que nos quede homogéneo. Bien. Cuando ocupamos una ocasión el inodoro, dijimos que vamos a usar estos 6 litros, ¿no? Se habrán descargado 6 litros de agua. Si ocupamos 2 veces, serán 12 litros. Y así vamos a ir aumentando de 6 en 6. Bien. Ahora, con esto que tenemos aquí escrito, ya conocemos varios, nosotros, maneras de explicarle a los alumnos de obtener una expresión que me ayude a calcular la cantidad de litros de agua sin importarle el número de veces que me haya yo bañado, ¿no? Y lo único que debemos hacer es analizar cómo hemos obtenido esos números. Por ejemplo, el 20 del principio lo obtuvimos multiplicando 20 por 1. El 40 lo obtuvimos multiplicando 20 por 2. Y así podemos seguir haciendo nuestra lista. Disculpe, profesor Rafael.
Bien, ¿ya se escucha? Perdonen, es que hay un poco de ruido acá afuera. Sí, ya escuchamos. Bien. Bueno, yo ya escucho. Vamos a seguir. Entonces, fíjense, lo que les decía es que lo que vamos a hacer primero es construir sucesiones y necesitamos tener aquí una expresión que me ayude a calcular la cantidad de agua que ocupe yo al bañarme sin importar el número de veces que lo haga. Entonces, una manera de realizarlo Sí, Miss, muchas gracias. No, ay, permítanme, voy a pasar, ¿verdad? Voy a pasar lista. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, ya se Sí, ya escucha se mejor. escucha. Bien, espero que ya se escuche más. Entonces, estábamos diciendo que lo que queremos es obtener una expresión para nuestras sucesiones. Y lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Ir analizando cada una de las operaciones que fuimos haciendo. ¿Qué es lo que tengo escrito del lado derecho? Tal como lo hicimos el día de ayer. Entonces, fíjense, hay que observar que en todas las operaciones que estamos realizando, estamos multiplicando 20 por la cantidad de ocasiones que nos bañamos, ¿no? El número de veces que nos bañamos. Y nos debemos dar cuenta, y eso es lo que hay que hacer notar a los alumnos, que este número de veces que nos bañamos es una cantidad que va cambiando, es la que va variando. Entonces, a esa cantidad de veces le vamos a asignar una letra. En este caso voy a ocupar la letra N. Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicar los 20 litros de agua que ocupo para bañarme por el número de veces que me baño, ¿no? Eso ya está bastante simple para el día de hoy. Y de ahí sale el 20N. Ahora, en el siguiente ejemplo del inodoro, podemos hacer lo mismo, ¿no? El 6 lo obtuvimos de multiplicar 6 por 1. El 12 lo obtenemos de multiplicar 6 por 2. Y así avanzamos, ¿no? Y no tenemos que dar cuenta que aquí lo que va cambiando es el número de descargas, ¿no? Y también hay que asignarle una letra porque es una cantidad que va cambiando su valor. Y la operación que estamos haciendo es siempre multiplicar los 6 litros que ocupa el inodoro por el número de descargas. O sea, siempre estamos multiplicando 6 por n. Y de aquí obtenemos el 6n. ¿Hasta ahí todo bien, maestros? ¿Alguna duda? No está tan complicado, ¿sí? Bien. ¿Qué representaría? Bien, recuerden que tenemos dos expresiones, ¿no? 20n y la expresión 6n. La n, en el primer ejemplo, representa el número de veces
que me baña. Y en el segundo ejemplo, la n representa el número. Permítanme tantito. Buenas tardes, maestros. Aprovecho. Ah, no, ya no aprovecho. Luego les Adelante, aviso. maestro, perdón. No, ya regresé. Parece que aquí junto un vecino va a tener fiesta, entonces. Ah, hay híjole. ruido. Sí que son muy fiesteros, ¿verdad? Ay, sí, bastante. Híjole, qué lata. Bueno, ya lo interrumpí tantito. No, Es platique. que me acordé decirles que quienes gusten entrar mañana al taller, si pueden tener a la mano regla y compás, nada más. Perdón, maestros, ahorita se los pongo en el chat. Perdón, maestro. No se preocupe, bien. Adelante. Espero que ya no tenga yo interrupciones. Ajá. Sí, porque se escuchaba la voz de una mujer Ajá, sí. hablando, como pasando lista, como. Ajá, es que aquí alguien junto también de la casa está en clases en línea, entonces. Ah, se oye. Sí. Ok, estamos al mismo tiempo. Bueno, gracias. Pequeños problemitas del trabajo a distancia. Sale. Entonces, estábamos en esto, ¿no? Vamos a trabajar con las dos sucesiones que tenemos aquí. El 20N nos salió del análisis del agua que ocupamos cuando nos bañamos y el 6N del análisis del agua que ocupa el inodoro. Bien. Sí es cierto que el número de ocasiones que ocupamos el inodoro es mayor al número de veces en que yo tomo un baño, ¿no? Pero, por ejemplo, si por cada vez que yo tome un baño también ocupo el inodoro una ocasión, entonces con 20N más 6N voy a representar la cantidad de agua que ocupe yo al realizar las dos actividades, ¿no? Solamente que aquí hay que tener mucho cuidado en que la letra N está representando la misma cantidad de ocasiones en que se hacen ambas actividades. Entonces, fíjense, cuando yo lo sume, voy a obtener 26 litros por cada ocasión que yo tome un baño y que al mismo tiempo haga yo una descarga del inodoro. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió cómo es que realizamos esta suma y tomó significado? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, tan solo hablando de agua, le pudimos dar significado a la suma de monomios, ¿no? Que en este caso está siendo una suma de sucesiones. Estoy sumando una sucesión que representa el agua que ocupo para bañarme y el agua que se ocupa en las descargas del inodoro. ¿Sale? Entonces, fíjense, de esta manera le podemos explicar muy bien a los alumnos por qué cuando sumamos 20N más 6N nos tiene que dar 26N. A mí me ha pasado que he tenido alumnos que cuando hacen estas sumas entienden muy bien el 26, pero no saben, bueno, no comprenden qué es lo que pasa con las letras, ¿no? Entonces hay quienes me responden esto. Así que con este ejemplo que les estoy dando, podemos darle un significado a esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Así es, maestra. Y también hay quienes entienden muy bien el 26. Muy bien, maestra Laura, esa aportación estuvo buena.
y le ponen n al cuadrado, ¿no? Porque los alumnos asocian mucho que cuando hablamos de álgebra, tiene que aparecer x al cuadrado. Y entonces nuestro objetivo con este tipo de ejercicios es lograr que el alumno entienda que la n no, el concepto de la n no lo estamos cambiando. La n sigue representando el número de veces que me baño y el número de veces que hago una descarga. Claro que en este caso hay que especificar que estoy asumiendo que cada vez que me baño es cuando hago una descarga, ¿no? Entonces, vean que podemos hablar muy bien de la suma de monomios. Ok, vamos a pasar a la actividad 2. Con lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a responder las preguntas que les pongo. La primera, ¿cuáles conceptos matemáticos hemos abordado? Entonces, con que me pongan en la lista de los conceptos, está muy bien. Y aparte de esos, ¿qué otros conceptos podríamos trabajar a partir de esta misma situación? Ajá. Ahora, vamos a retomar para la pregunta 3 nuestra expresión que obtuvimos para bañarse, ¿no? Y quiero que me digan cuántas veces se ha bañado una persona que ha usado 220 litros. Y para la última, quiero que escriban una expresión matemática que represente el agua que se usó durante un año, de un solo uso. Recuerden, hasta ahorita hemos puesto 2 usos, el de bañarse y el de las descargas de inodoro. Entonces tomen uno de estos 2 ejemplos y quiero que escriban una expresión matemática que represente la cantidad de agua que se usa durante un año. Recuerden, estamos ahorita suponiendo que me baño una ocasión y hago solamente una descarga del inodoro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomarnos 5 minutos para que contesten estas 4 preguntas y continuamos, por favor. Ahorita la pregunta que me interesa más que contesten es la número 4. ¿Cómo puedo escribir una expresión que represente el agua usada durante un año?
Ok, vamos a empezar. Maestro Constantino, ¿me podría ayudar con la respuesta a la pregunta número 1? Creo que no está, ¿verdad? A ver, le vamos a pedir a alguien más. Maestro José Miguel, ¿usted sí nos podría apoyar con la respuesta a la pregunta número 1? ¿Qué conceptos matemáticos han abordado? Pues habíamos mencionado que sucesiones, Ajá. monomios, sucesiones y monomios. Ok. ¿Alguien tiene otra aportación? Lenguaje algebraico. Muy bien. Lenguaje algebraico. También la suma de monomios, operaciones con expresiones algebraicas. Eso está bastante bien. Algo importante que vimos fue la suma de expresiones algebraicas. Particularmente hablamos de los monomios. ¿Sale? Entonces vean, qué fácil fue abordando un tema común explicar la suma de monomios. Pero también se podía abordar el tema de términos semejantes. Exacto, eso no lo hice, ¿verdad? Pero podemos aprovechar para explicarle al alumno qué son los términos semejantes. Muy bien, maestro. Gracias. Bien, el maestro Antonio está mencionando algo que sí es muy cierto. Hemos estado hablando de ecología, ¿no? Particularmente del cuidado del agua. Entonces, vean, no tenemos por qué pelear las matemáticas con otros tópicos que igual son muy importantes, ¿vale? Ahora, alguien más que me ayude. ¿Qué otros conceptos podríamos trabajar a partir de la situación que estamos abordando? Vayan pensando que estamos tratando de llegar a hablar de cálculo. Entonces, ¿qué otro concepto podríamos trabajar a partir de la situación aguas con el agua? Quizás en la variación del consumo. Ok, podría ser de variables, ajá. En el chat me escribieron gráficas. Eso ya no lo vamos a hacer porque ya vimos cómo podríamos abordar esa idea. Ecuación de la recta también podría ser. Muy bien. Exacto. Son muy buenas aportaciones. Ahora, ok, la maestra Gema dice, podemos hablar de polígonos. Polígonos. Me pone usted que se refiere a los contenedores para el agua como cisterna y tinaco. Nada más recordemos que los polígonos son figuras planas. Entonces, a lo que quizás la maestra se refiera es que podemos hablar de paralelepípedos, por ejemplo, de cilindros, de cuerpos geométricos, ¿no? Ok, hasta el final podríamos hablar de qué es una variable continua y qué es una variable discreta. En este caso, la n se trata de una variable discreta, ¿no? Porque estamos contando solamente el número de veces que estamos bañándonos o haciendo una descarga, ¿no? Muy bien, maestra Gema, también podemos hablar de volumen. Exacto. Ahora, la pregunta número 3, esa estuvo bastante fácil, ¿no? ¿Cuántas veces se ha bañado una persona que ha usado 220 litros para ducharse? ¿Qué respuesta obtuvieron?
Ya saben, aunque me la pongan en el chat, si es que no funcionan sus micrófonos. ¿11? 11. ¿Quién me respondió, perdón? La profesora María Esther Cervantes. Ok. Maestra Esther, ¿cómo obtuvo ese 11? Bueno, si en este caso el volumen es 220, Ajá. sería 220 igual a 20 por n, de espejo n y n es 11. Exacto. Bien. Ahora, aquí lo interesante es cómo le explico al alumno que puedo poner este signo de igual aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí es muy importante que debemos dejar en claro que el 20N está representando litros de agua. A diferencia de solo la letra N, que está representando el número de veces que alguien se baña, ¿no? Perdón. Número de veces que alguien se baña. Y el 220 que tenemos de la pregunta número 3 también está hablando de litros. Entonces, estos 220 litros debe ser el acumulado del número de veces que me bañé. Precisamente por eso puedo decir que 20N tiene que ser igual a los 220 litros. Solamente que en este caso no conocemos el valor de N. Maestra Esther, pero ¿cómo hizo ese despeje? Piense que yo soy su alumno, ¿cómo me lo va a explicar? Bueno, dividimos entre 20 de ambos lados, en este caso es una igualdad, una ecuación. Dividimos por 20 de ambos lados. Ok. ¿Y entonces qué queda? 1 por n, que sería n. Ok, muy bien. Y 220 entre 20, que es 11. Es 11. Excelente. Este es el modo más adecuado de explicarle al alumno cómo despejar la letra N. Muchos de nosotros ya estamos habituados a que decimos, pues tenemos que pasar el 20 con la operación contraria, ¿no? Y solamente le decimos al alumno, bueno, pues pasas el 20 dividiendo. Pero hacer esta traslación de un número no suele ser tan sencillo para todos. Entonces, lo correcto es lo que nos estaba platicando la maestra, ¿no? Es lo más adecuado. Tengo que dividir entre 20 de ambos lados. Y sí hay que ser muy específicos y hacer muchísimo hincapié en que aquí el 20 entre 20 no se está cancelando, sino que 20 entre 20 nos da como resultado 1. Y el 1 está multiplicando a la n, que fue lo que nos comentó la maestra, 1n. Solamente que por notación nos quedamos con la n solita. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, lo más interesante y que quiero que alguien, de preferencia con micrófono, me diga, ¿cómo escriben una expresión que represente el agua que hemos usado durante un año? A ver, vamos a ver la lista de asistentes. Maestra Aide, ¿qué expresión escribió usted? Bueno, yo escribí los 365 días que representan un año, multiplicando al resultado de sumar 20n más 6n. Ok, a ver, dijo, al resultado de sumar esto. No, al resultado de sumar
Estas dos, no. 20n más 6n entre paréntesis Ajá. por 365. Por 365. Muy bien. Fíjense, generalmente cuando le pedimos que hagan esto los alumnos, lo que hacen es, bueno, tengo lo del día 1 más lo del día 2 más lo del día 3. Y díganme, ¿en realidad estoy sumando el agua del día 1 más la del día 2 más la del día 3? ¿Esto está bien? ¿Esto responde la pregunta número 4? Usted misma, maestra Aide, dígame. Bueno, generalmente, pues ese es el pensamiento de los chicos, pero sería un procedimiento exageradamente largo, ¿no? Porque aquí nada más estaríamos representando lo de cada día, aunque bueno, a lo mejor lo que ellos quisieran expresar es una cosa, sin embargo, si lo anotan así, pues pareciera otra, ¿no? Porque parece que la multiplicación de 20 por 1, más la multiplicación de 20 por 2, más la multiplicación de 20 por 3, y eso no es lo que quisiéramos. Muy bien. Fíjense, esto que escribí aquí entre los signos de interrogación, estoy sumando el agua que usé en un día, más el agua que usé en 2 días, más el agua que usé en 3 días. ¿Sí? Y esto es muy diferente a lo que nos dijo la maestra Aide, que es multiplicar por 365. ¿Sale? Entonces, hay que explicar muy bien que las expresiones que estamos construyendo, como esta 26n, están representando un acumulado. O sea, cuánta agua uso en un cierto número de días, que en este caso pedí 365, ¿no? Y la maestra nos contestó muy bien. Sale. Vamos a pasar a este problema. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, un inodoro convencional ocupa de 10 a 16 litros en cada descarga. Es lo que les comentaba cuando inicié. Si un inodoro de una escuela usa 15 litros de agua por cada descarga, el cual es suministrado por un tinaco de 750 litros de capacidad, ¿cuántas veces se puede usar ese inodoro si el tinaco está lleno? Bien, vean que aquí ustedes, en la pregunta número 3, ya hicieron ese proceso, ¿no? Entonces, cuando aquí con nuestros alumnos ya pasamos la parte de construir nuestra sucesión con nuestra tablita, esta que siempre hacemos, ¿no? Puede ser horizontal o vertical, no hay problema. Ya aprendieron a construir las expresiones algebraicas como la que teníamos en el primer ejemplo, ¿no? 20n. Sale. Aquí lo que esperamos lograr es que los alumnos observen que hay un número, que en este caso fue el 20, que está relacionado con el fenómeno que yo estoy analizando. Entonces, ese mismo análisis lo debo yo hacer con los problemas, ¿no? Tengo muchas cantidades, de 10 a 16 litros, tengo los 15 litros del inodoro y los 750 litros de capacidad. Tenemos que lograr que nuestros alumnos se den cuenta que esta primer cantidad que voy a remarcar en rojo no cambia y no se ve alterada por nada. Al inodoro siempre le van a caber los 10 a 16 litros que de por sí le caben en el tanque, ¿no? Ahora, dice el problema que los 750 litros que contiene el tinaco son los que suministran agua al inodoro, pero esos 750 litros los tengo de manera establecida, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que el alumno se dé cuenta que este 15 se va a ver afectado por el número de descargas. Y precisamente eso es lo que deben observar los estudiantes desde acá, ¿no? Que los litros de agua están relacionados de alguna manera con el número de descargas. Y la forma en que lo hacemos es mediante una multiplicación. Entonces, una vez que hayamos logrado que los alumnos entiendan esta parte, tenemos que
llevarlos a que de manera inmediata, cuando ellos lean un inodoro de una escuela usa 15 litros de agua por descarga, entonces inmediatamente ellos nos deben dar esta expresión, ¿no? 15N, donde la letra N nos va a representar el número de descargas. Entonces, cuando logremos eso, podemos pasar a estos problemas. Vamos a entender ahora que estas expresiones algebraicas que ya podemos construir nos sirven para plantear ecuaciones. Y es el momento de presentarle las ecuaciones, ¿no? Así como nos explicaron en el ejercicio 3, estos 15N, esta expresión que tengo aquí, está representando los litros de agua usados en un cierto número de descargas. Entonces lo puedo igualar a una cantidad que represente lo mismo, litros de agua, que en este caso van a ser 750. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Como me contestaron muy bien en el ejercicio anterior para la pregunta número 3, entonces nos vamos a ir un poquito más rápido. Ahora queremos decirle al alumno, bueno, ¿y cómo voy a obtener yo el valor de la letra N? ¿Cómo sabré cuántas descargas se hacen en el inodoro para poder usar esos 750 litros? Bien, nos dijo la maestra, hay que dividir entre 15 en ambas partes. Eso, como un procedimiento, está muy fácil de explicar, ¿no? Porque lo que queremos es que 15 entre 15 nos dé un 1 y de esa manera me quedo con la N sola. Pero vean que del otro lado, lo que estoy haciendo es una división. Y esta división está repartiendo el agua total que tiene el tinaco entre la cantidad que le cabe al inodoro y nos va a dar en total el número de descargas, ¿no? Entonces aquí hay que dividir 75 entre 15, 750 entre 15 y algo que siempre le pido a mis alumnos y no todos hacen es que hagan sus cuentas a mano, porque con el celular es muy fácil abrir la calculadora y hacer las cuentas. Entonces, incluso nosotros como maestros, cuando hagamos operaciones, hay que hacerlas siempre a mano para que los chicos se acostumbren a pensar al momento de realizar nuestras cuentas, ¿sale? Entonces, dividimos, ¿no? 750 entre 15. Eso nos va a dar, si no me equivoco, a 5, ¿no? 5 por 5 nos va a dar 25. Acumulamos 2 decenas. 5 por 1 me va a dar 5 y las 2 que teníamos acumuladas me da 75. Y hacemos una resta. Me quedan 0 y ahora sí, bajamos el siguiente 0, así como le hacen los chicos. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 0? Pues no cabe ninguna vez y nos da 50. ¿Vale? Hasta ahí, maestros. ¿Alguna duda o algún comentario? Ahí también podríamos ver criterio de divisibilidad y hacer simplificación de la fracción. Muy bien. Aquí también podemos hablar de simplificación, de criterios de divisibilidad. Y como nos dice el maestro Antonio, quizás podríamos poner en práctica los cálculos mentales. ¿Sale? Muy bien. Pero recuerden, bueno, particularmente yo le doy muchísimo peso a que los chicos hagan esto. Siempre deben hacer esto, porque así no perdemos esa parte aritmética tan básica que ellos deben tener muy bien dominada. También podríamos hacer una gráfica. Mediante la gráfica podríamos obtener esta respuesta, ¿no? Muy bien, maestra. Ok,
Ahora les toca a ustedes. Vamos a resolver este problema. Va a estar muy fácil, ¿no? Entonces, nos vamos a tomar 2 minutos para que resuelvan ustedes este problema y después sigo yo, ¿sale? 2 minutos nada más. Ok, vamos a ver la primera parte. Maestro Oscar, le leo la primera parte y me dice usted qué expresión escribió, ¿sale? Dice, si para lavar un inodoro de 6 litros de capacidad se utilizan 20 litros de agua, ¿cómo representaría el consumo total de agua? Descargas más lavado del inodoro, asumiendo que es lavado solamente una ocasión. Bien, aquí la maestra Gema ya nos respondió y está muy bien, ¿no? La expresión algebraica que esperamos es 6n más 20. Ahora, no sé si maestra pudiera encender su micrófono, maestra Gema, y nos explique cómo fue que obtuvo esa expresión, por favor. Estoy considerando la constante que son 6 litros ahí de lo que es cada una de las descargas que está manejando el ejercicio, que son 6 litros de capacidad en cada una de ellas. Ajá. N, que es el número de descargas, y 20, que sería la constante, porque nada más se va a utilizar una sola vez, que son los litros de agua para lavar el inodoro. Entonces, por eso lo estoy colocando como 20 como constante, muy independiente de cada una de las descargas que se están utilizando. Muy bien, maestra. Dijo justamente lo que esperaba. Esos 20 litros de agua para lavar el inodoro no tienen nada que ver con el número de descargas. Precisamente por eso es una constante. Porque esta cantidad no está relacionada con el número de descargas. A diferencia del número 6, que sí está relacionado con el número de descargas. Muy bien. Después dice, si en una semana se consumieron en total 320 litros de agua,
para las descargas y la limpieza de este inodoro, ¿cuántas descargas se realizaron en esa semana? El maestro Antonio dice que la respuesta es 50 veces. Maestro, ¿podría encender su micrófono y nos platica cómo fue que hizo eso? Sí, ahora, en lugar de sumar la constante, pues se la restamos. En este caso, la constante es de 20, ¿verdad? Ajá. Sí. De esos 20 que no tienen nada que ver con la cantidad de veces, entonces se lo restamos y hacemos la operación para calcular el número de descargas con los 300 que quedan, ¿verdad? Muy bien. Listo. Dale. Fíjense, aquí esta expresión que tenemos a la izquierda, que es la que obtuvimos en la primera parte, nos está diciendo, nos está representando la totalidad de agua que uso solamente para descargas del inodoro y la limpieza del mismo, ¿sale? Pero en el caso de, si fuera por semana, no serían más 20, serían más 140, porque son 7 días y 7 por 20 son 140, que sería solamente para el lavado del inodoro. Ok. Entonces, fíjense, esto está bastante bien. Tenemos dos expresiones, ¿sale? En la primera, estamos asumiendo que el inodoro se lava una vez al día, ¿no? Y en la segunda, estamos asumiendo que se lava diario, o sea, una vez cada 7, perdón, durante los 7 días, una vez cada día, ¿sale? Eso estuvo bastante bien, buena observación, maestra. Solamente que lo que esperábamos es que, como decimos que se lava solamente una ocasión, entonces esperábamos quedarnos solamente con la expresión que tenemos arriba, aunque igualmente se puede realizar con la expresión que nos acaba usted de decir, la de 6n más 140. Ahorita las vamos a hacer las dos. En ambos ejemplos, las expresiones que estoy subrayando representan la cantidad de agua que se usa en las descargas y en la limpieza del inodoro, ¿sale? Entonces, para poder hacer esa expresión igual a una cantidad, la cantidad que escriba yo también debe representar litros de agua, ¿sale? Eso también es muy importante que lo vayamos aclarando con los jóvenes porque a veces al ponerles problemas un poquito más complicados, no saben a qué número hay que igualar. Entonces, hay una correspondencia entre el significado de mi expresión algebraica y del número al que la voy a igualar para formar nuestra ecuación. Ahora, nos dijo el maestro, el 20 que está sumando aquí, hay que ponerlo con la operación contraria. Pero fíjense, al igual que lo hicimos con la multiplicación, es necesario que le dejemos muy en claro al alumno que debo hacer esa operación en ambos lados de la igualdad. Imagínense, seguramente todos lo hemos visto, a lo mejor en películas. Imagínense a una persona que va cargando 2 cubetas de agua, ¿sale? Para que esta persona pueda caminar fácilmente, cada cubeta de agua debe tener la misma cantidad de litros de agua para que pesen lo mismo. Entonces, si a la cubeta de la izquierda le agrego yo agua, va a pesar más, ¿no? Y entonces de este lado va a bajar y de este lado va a subir. Para facilitar la carga de estos baldes de agua, entonces, la misma cantidad de agua que añada yo de un lado, lo tengo que añadir del otro. Esto es a lo que nosotros le llamamos la regla de la balanza. Entonces, eso es añadiendo, ¿no? Pero si de un lado le quito
alguna cantidad de agua, entonces de mi lado izquierdo va a pesar menos y esto tendería a subir. Y el otro lado tendería a bajar. Entonces, si de un lado quito agua, del otro también, para que esta persona pueda cargar más fácilmente esto, ¿no? Entonces, si quiero quitar el 20, como lo hacemos usualmente del lado derecho, a nuestros alumnos hay que explicarles que esa operación la tenemos que hacer en ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo y del lado derecho. De esta manera, al 20, cuando le restemos 20, nos va a dar 0. Esto nos da 0. Y del lado izquierdo solamente nos vamos a quedar con 6n. Y del lado derecho vamos a tener 320 menos 20, que nos va a dar 300. ¿Sale? Ahora, vamos a darle significado a esto que estamos haciendo. Dijimos que la expresión del lado izquierdo nos está representando la cantidad de litros de agua que ocupo en el inodoro, en las descargas y para lavarlo. Y del lado derecho tengo yo la totalidad de agua que usé para esas dos actividades. Ahora, si del lado izquierdo le restamos 20, lo que estamos haciendo es restar la cantidad de agua que uso para lavar el inodoro. Y esa misma cantidad es la que quito del lado derecho. Entonces, este 320, que ahora es un 300 después de la resta, está representando únicamente el agua que se usó en las descargas. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el objetivo en nuestra situación de restar 20 litros? De que en la totalidad del agua que usé, me quede únicamente el agua ocupada en las descargas del inodoro. ¿Sale? Y ahora sí podemos aplicar la técnica que ya usamos hace rato. Dividimos entre 6 del lado izquierdo y del lado derecho y nos va a dar n igual a 50. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿qué fue lo importante que acabamos de hacer aquí? Que le estamos dando significado a esta resta que estamos haciendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y el significado que le estamos dando es que quiero quitar el agua que se usa para lavarlo y así únicamente me voy a quedar con el agua que se ocupa en las descargas. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con la otra expresión. ¿Se entendió cuál es la manera en que podríamos explicarle a los alumnos el por qué hay que restar este 20? Claro, mediante la situación que estamos abordando. Aquí lo ideal es que ustedes puedan plantear una situación en la que al realizar el método de la balanza, estas restas o sumas, según sea el caso, tomen un significado y no solamente sea el que hemos ocupado siempre de, pues como este 20 está sumando, lo voy a poner restando para eliminarlo porque se va a hacer 0. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es darle un significado a esta operación que estamos haciendo mediante el método de la balanza. ¿Hasta ahí todo bien, maestro? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Muy bien. Maestro Antonio, tiene usted razón. Debemos evitar los problemas con ambigüedades. Les pido una disculpa. No pensé que fuera a haber una ambigüedad ahí. ¿Sale? Ok, vamos a pasar al siguiente. Ya no nos falta mucho para terminar. Siguiente problema. Dice, suponiendo que en su casa el inodoro descarga 5 litros de agua y ocupan 20 para lavarlo, y en la casa de uno de sus compañeros el inodoro descarga 4 litros y ocupan 40 para lavarlo, si en una semana ambos ocupan 120 litros de agua en el inodoro, ¿cuántas descargas hizo cada quien?
Sale, antes de que me pase otra vez, estamos suponiendo que el inodoro se lava una vez cada semana, ¿sale? Entonces, nuevamente vamos a tomarnos 3 minutos, no está tan difícil, para que resuelvan este problema. Debemos saber cuántas descargas hizo cada quien. Tenemos 2 casas. La primera, donde hay un inodoro que descarga 5 litros de agua. La segunda casa tiene un inodoro de 4 litros de agua. En la primera se ocupan 20 litros para lavarlo y en la segunda se ocupan 40. En una semana, ambos ocuparon 120 litros, o sea, en la primera casa se ocupan 120 litros y también en la segunda casa se ocupan 120 litros. ¿Vale? Entonces vamos a tomarnos 3 minutos para que hagan este problema. Rafa. Rafa, perdón. Sí, dígame. No decía yo que la hubiera, nada más que me pareció, y no hubo ninguna ambigüedad en el anterior, aunque aquí sí está, ¿cómo se dice? Aquí sí está muy bien señalado, pues, la referencia, porque posiblemente ya se olvidó a partir del otro problema, supongamos, pues, estar frente al grupo, ¿no? Posiblemente ya no recuerdan bien cuántas veces o cada cuánto se lavaba, pero en ese momento sí estaba bien dicho. Sí estaba bien dicho. Me pareció, ¿cómo se dice? Me pareció pertinente recordar esta situación que tenemos que tener en cuenta los maestros, no porque tú la hayas cometido, no. Estaba perfectamente ahí mismo lo decía en el enunciado, nada más que a veces puede suceder, pero para eso hay que estar ahí al pendiente con los muchachos. Pero sí, tenemos que tener cuidado a la hora de dar la clase, sobre todo en los problemas de matemáticas, porque ya sabes que así debe ser un problema mal, con ambigüedades, un problema mal planteado ya de entrada. Nada más, estaba bien, estaba perfecto y sigue estándolo ya con el señalamiento aquí. Muy bien. No, y discúlpeme, porque sí, al leerlo de primera vez puede entenderse otra cosa, ¿no? Entonces, por eso les explico ahorita, son 20 litros para lavarlo una sola ocasión, en la otra son 40 litros para una sola ocasión, y cada quien, bueno, en cada casa se ocupan 120 litros, ¿sale? Entonces, un minuto más para que analicen este problema. Y le voy a pedir al maestro Juan Luis Telles que nos ayude solamente explicándonos cómo está planeando resolver este problema. Maestro Juan Luis, ¿se encuentra usted por aquí todavía? Perdón, sí, estaba pensando, es que siento que ahí hay que ocupar unas proporciones porque los dos están haciendo la descarga o hay que suponer, ¿no? En un principio que pueden los dos descargar al mismo tiempo. Porque a lo mejor un primer acercamiento sería plantearlo por separado, pero pues aquí nos queda claro que no es así, entonces como que estoy todavía pensando cómo hacerle.
¿Y por separado cómo lo haría? Es decir, Rafa, que se podría entender como que entre los dos ocupan 120. No, cada quien, por Pero eso es le que ahí digo, no lo dice, mira, en cada casa ocupan en una, 120. a ver, y en la casa, a ver, si en una semana ambos ocupan 120 litros. Ajá, es que se entiende como que ambos están Sí, ocupando la si misma en una cantidad. semana ambos ocupan 120. A ver. Por eso ahí les expliqué. Sí, está de acuerdo, o sea, sí nos lo estás explicando, pero en el enunciado. Sí, la manera correcta debió ser, si en una semana cada uno. Cada casa. Exacto. Ajá. Porque así, como dice el maestro Roberto, él lo trataba de hacer como juntos y entonces ahí se complicó. Pero si es cada quien, entonces pues ya es como si fueran dos problemas paralelos. O fue Juan Luis, no me acuerdo qué fue. Ajá. Maestra Gema, ¿a qué se refiere cuando pone igualando? Se puede relacionar lo que es dos ecuaciones lineales. Ajá. En la primera sería 5n más 20, que es igual a 4n más 40. Y al hacer las respectivas operaciones nos queda de igual forma 20 descargas. Ok, muy bien. Llegó usted a lo que esperaba yo que hicieran. Fíjense, nosotros queremos ahora explicarle a los alumnos el significado de ecuaciones de esta forma, ¿no? Nosotros las conocemos de la forma ax más b igual a cx más d, ¿no? Bien. ¿Y cómo le hacemos? Hay que empezar como estaba planteando el maestro, me acuerdo, según yo, Juan Luis, ¿no? Nos dijo, bien, si lo hago por separado, tendría yo esto, ¿no? La primer casa, el inodoro descarga 5 litros y ocupan 20 para lavarlo, y en la otra casa, el inodoro descarga 4 litros y ocupan 40 para lavarlo. Y cada uno ocupó 120 litros. Hasta ahí todo bien, ¿no? Fíjense que ambas expresiones que tenemos, 5n más 20 y 4n más 40, las dos están representando la cantidad de agua que ocupan en cada casa para las descargas y para lavar el inodoro, ¿sí? Y decíamos que en las dos casas se ocupan 120 litros. Hasta ahí todo bien, hasta ahí se parece a lo que ya hemos hecho, ¿no? A esta igualdad que tenemos aquí. Entonces vean, una vez que los alumnos entienden cómo hacer estos planteamientos, al abordar un problema como este, es muy buena idea iniciar por acá. Que planteen dos ecuaciones, una correspondiente a una casa y la otra a la otra casa, ¿sale? Ahora, aquí tenemos que hacerles ver que algo que es muy importante es que las dos ecuaciones están igualadas a la misma cantidad. Y justamente por esa razón es que podemos hacer esta igualdad. Porque en nuestro problema, 5n más 20 está representando 120 litros. Y 4n más 40 también está representando 120 litros. O sea que las dos cantidades expresadas algebraicamente son la misma. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, recuerden que lo que hemos hecho fue ir explicando de a poquito el método de la balanza. Vamos a retomar ese método, pero ahora con ecuaciones de esta forma.
Vean, desde que empezamos lo que hemos ido haciendo es darle significado al lenguaje algebraico. ¿Sale? Entonces, lo que estamos trabajando ahorita muy importante es darle significado al lenguaje algebraico. Y vean que hemos llegado hasta el punto de poder plantear ecuaciones de esta forma. Y en el transcurso hemos hablado del método de la balanza. Ahora vamos a aplicar este método de la balanza, pero con significado en este problema. Bien. Si recuerdan, hace rato decíamos, en esta expresión tengo una cantidad de litros de agua que estoy empleando en un inodoro. Pero quiero quedarme únicamente con el agua que se ocupa para las descargas. Entonces, para quedarme con esa agua, tengo que quitar el agua que se usa para lavar el inodoro. Y recuerden, el método de la balanza dice que debo hacer la misma operación en ambos lados de la igualdad. Ahora, de aquí al 20n, digo al 20, al restarle 20, nos va a dar 0. Y nos vamos a quedar con el 5n solamente. Muy bien. Y del otro lado ya podemos hacer una operación, ¿no? Y nos quedan 20 litros. Pero fíjense, estos 20 litros que tengo de este lado aún son litros de agua que no se están ocupando en descargas del inodoro. Las descargas del inodoro están en 5n y en 4n. Ahora, recuerden que nuestro objetivo es poder despejar una incógnita, pero necesitamos ir dándole significado. Del lado derecho de la igualdad tenemos agua que se ocupa en descargas y agua que se ocupa para lavar. Entonces necesitamos quitar el agua de las descargas para quedarnos únicamente con el agua que se ocupa para lavar. Pero si quito 4n de un lado, lo tengo que hacer del otro. De esa manera nos va a quedar del lado derecho 4n, al restarle 4n nos quedan 0, ¿no? Y nos quedamos únicamente con el agua que no se usa para las descargas. Y del lado izquierdo vamos a restar ahora. Hace rato lo que vimos fue suma de monomios, ahora tenemos resta. Pero una vez que logremos que nuestros alumnos entiendan cómo se hace la suma, la resta va a ser muy fácil. Si a 5 descargas le quitamos 4, nos vamos a quedar solamente con una descarga. ¿Sale? Y entonces pudimos resolver nuestra ecuación. Pero de nuevo, fíjense, lo importante es notar que le estamos dando un significado a cada paso que estamos realizando en el despeje de nuestra incógnita. ¿Sale? Yo tengo una duda. Sí, maestra. A ver, la primera expresión, o sea, 5n más 20 es lo que se ocupó en la casa 1. Sí. Y 4n más 40 es lo que se ocupó en la casa 2. Sí. Entonces, digamos que sería como n sub 1 y n sub 2, porque no sabemos si son iguales. Eso no lo sabemos. No. Sabemos que la n representa el número de descargas. Ajá, pero en una casa fue un número y en otra casa fue otro número. Digo, no sabemos. aquí da la casualidad que si uno lo resuelve por separado, efectivamente da 20 en ambas. Ajá. Pero uno es de la casa 1 y otro es de la casa 2 y no tienen por qué ser iguales. Y tampoco tienen por qué ser diferentes. No, exactamente, pero yo no puedo suponer que son iguales desde el inicio. Eso no lo puedo hacer. No, eso es lo que vamos a concluir, exactamente. Y porque aquí lo único que que usted, sabemos, con la resta que hace ahí, dice que son términos semejantes. Y no sé si son términos semejantes, porque N1 y N2 no necesariamente son iguales.
Es que no sabemos. Ajá, por eso. No, es que ajá, usted lo que se está preguntando es si son el mismo número, pero lo que sí sabemos, y fue lo que planteamos desde el principio, es que la N va a representar el Ajá, número. el número de descargas. Pero la primera es el número de descargas de la casa 1 y el segundo es el número de descargas de la casa 2. Ajá. Sería como un N1 y un N2. Y habría que ver si son iguales. Que si son por separado, le digo, sí, efectivamente da 20 en ambas. Sí. Sí, sí. Entiendo el punto que está usted tratando. Pero fíjese, aquí lo único que estamos aprovechando es que en ambas ecuaciones la N está representando la misma idea, un número de descargas. ¿Vale? Para eso estamos usando la letra N. Ahora, a partir de esa idea, vamos a plantear las dos ecuaciones. En las dos ecuaciones, el número de descargas parametrizados de diferente manera, por decirlo de esa forma, uno con 5n más 20 y el otro con 4n más 40, obtenemos la misma cantidad de agua, que fue lo que hicimos aquí. Pero vea, no hemos cambiado el concepto de la letra n, sigue siendo un número de descargas. Y de ahí partimos y hacemos todo lo demás, ¿sale? Porque nuestra intención con el alumno no es que diferencie que es casa 1, casa 2 y son diferentes y a lo mejor la n puede ser distinto porque uno es descargas de la casa 1 y el otro es descargas de la casa 2, sino que ambas letras n están representando la misma idea, número de descargas, ¿sale? Y ahora, ya partiendo de esa idea, vamos a darle significado al método de la balanza, ¿sale? Antes de que hable, yo había visto que el maestro Juan Luis, creo, tenía levantada su mano. Ah, sí, perdón. Bueno, es que analizando lo que dice la maestra, y de hecho, pues creo que al menos a mí me pasó cuando leí el problema, esta forma en cómo está redactado, de repente se entiende como que está pidiendo otra cosa. Y yo coincido con la maestra, o sea, sí me parece que así como está planteado, es complicado, de hecho, que pues esa N valga lo mismo para ambos casos, ¿no? De hecho, hablando de lo que se ha discutido a lo largo de las sesiones, hablando de darle significado a las cosas y a las operaciones, pues me remito a lo que Paul ya dice a la hora de plantear un problema, ¿no? Que tiene que ser algo que el estudiante pueda pues relacionar con sus vivencias o con cosas que incluso él pudiera operar ya de manera más concreta, porque si solamente suponemos, pues estamos finalmente cayendo en lo mismo de utilizar estos métodos de forma solamente operacionales y algorítmicas, y entonces estamos dejando de lado esta parte de, de los significados como parte de, pues de la resolución de problemas, como lo propone Polya. Entonces, sí, creo que aquí nuestro trabajo también como profesores es finalmente también indagar en estas situaciones para que no caigamos en lo que ahorita sucedió. Y me parece, aunque haya sucedido, que es enriquecedor, porque esto que nos pasó ahora, creo que a veces pasa también en el aula, y a veces uno no lo entiende, ¿no? O sea, uno ve que el alumno hace cosas y de repente el alumno no lo entiende, pero a veces uno si se remite a leer el problema o se remite a analizarlo desde otra perspectiva, uno se puede encontrar con este tipo de fallas que pudieran ser, pues a lo mejor causantes que de repente no exista la comprensión correcta. Entonces creo que, pues tomando esto como una reflexión, pues creo que sí tenemos que ser cuidadosos al momento de tratar de redactar los problemas. De hecho, como una experiencia, yo recuerdo que una vez leí en un examen que alguien proponía, por ejemplo, que un alumno calculara la temperatura de una taza, ¿no? Entonces, cuando yo leía lo que el profesor proponía como solución, yo me di cuenta que él proponía como una función lineal y entonces, pues uno se da cuenta que esos problemas, por ejemplo, no se solucionan así. Entonces uno cae precisamente en estas cosas que hace que, pues digamos que se vuelva más operacional que otra cosa, ¿no? Porque probablemente, pues plantear una ecuación lineal no sea tan complicado, pero sí creo que, por ejemplo, este problema, si le hubiéramos dado el sentido de que a lo mejor los dos están en una casa y que
a lo mejor hay 2 baños y que los dos están ocupando pues a lo mejor el agua que está en un tanque, pues sí hubiera tenido un poco más de sentido, porque creo que aquí coincido con la maestra. Es difícil que esa N represente, pues, o que en las 2 casas vayan la misma cantidad de veces al baño, ¿no? Entonces, pues nada más eso quería agregar a lo que decía la maestra. Maestro Oscar, ¿lo escucho? Sí, profe, bueno, en este caso, perdón, no pude participar mucho porque estaba también en otras clases, pero ahorita más o menos escuchando los argumentos de todos los profes, ¿no? Y sus puntos de vista. Sí comparto mucho la idea de que, pues, obviamente el problema lo entiende bien quien lo redacta, ¿no? Y para una persona que lo ve por primera vez es un poco complicado entender, sobre todo las matemáticas y cómo se redactan los problemas de mate que siempre hemos visto. Pero en este caso muy, muy particular, yo sí creo que N puede valer lo mismo en ambos casos. Justamente tomando el concepto que ahorita dijo el profe de si fueran 2 baños, pero en la misma casa, al final de cuentas sigue siendo lo mismo, porque un baño es independiente al otro. En este caso, yo lo que entiendo desde mi punto de vista es que el problema nos dice, uno de los baños consume 5 litros, pero el otro baño consume 4. Al final de cuentas eso se está proporcionando, ¿no? Según el tamaño del baño, según la cantidad de agua que se ocupa en cada casa. Yo sí creo que si, por ejemplo, si consumes 5 litros de agua y haces una descarga y aparte te gastas 20 para lavarlo, va a llegar un punto en el que sí vas a consumir 120 litros. Mientras que en la otra casa es lo mismo, consume solamente 4 litros y haces una descarga. Cuando lo laves te gastas 40. Para mí, los dos en algún momento van a tener 120 litros de agua de consumo. Sí se puede igualar la expresión y sí se puede encontrar cuántas descargas hizo cada uno específicamente para 120. Entonces, en mi caso, sí creo que depende mucho de cómo lo interpreta quien lo está leyendo. ¿Sí? También, obvio, sí influye mucho la forma en la que se redacta. Pero para mí en este caso, o sea, si lo analizo de esa forma, o sea, al final es una proporción. Si hubiera más variables que dependieran de cuánta agua se debe consumir en cada casa, donde me saliera una expresión completamente diferente, ahí sí N valdría posiblemente otra cosa, porque no concuerdan las ecuaciones. Entonces, para mí en este caso, profesor, yo sí concordaría con lo que usted plantea, de que sí son iguales las variables. Muy bien, me parece muy enriquecedor las observaciones que hacen. Y fíjense, eso también es muy importante para nosotros, porque nosotros estamos presentándoles un trabajo que hicimos, ¿no? Y si ustedes encuentran estos detalles, está bastante bien, porque entonces cuando ustedes se presenten frente a su grupo y les planteen problemas de este tipo, entonces ya ustedes tienen la labor de evitar esas confusiones, ¿no? Que van a depender mucho del contexto en el que estén ustedes desarrollándose como profesores, ¿sale? Nada más aquí, para terminar con esta parte, quiero rescatar mucho que lo que estamos abordando ahorita es el método de la balanza. Incluso si nos tomáramos un tiempo para realizar una gráfica con ambas rectas, entonces obtendríamos, nada más es un dibujo, no es la gráfica de ambas expresiones, encontraríamos un punto donde se intersectan ambas rectas, ¿no? Y justamente ese punto es el n igual a 20 que estamos buscando, que es el número de descargas en el cual ambos, más el agua que se ocupa para lavarlo, ambos dan un total de 120, ¿no? Y efectivamente va a pasar lo que estaban ustedes argumentando. Cuando cambiamos del valor la n, los resultados que vamos a obtener son distintos. ¿Sale? Entonces, espero que no se me hayan confundido mucho. Aquí la intención es que le pudiéramos dar un significado a el método de la balanza, ¿sale? Y bien, pues con esto terminamos el día de hoy.
Mañana le corresponde al maestro Juan Carlos trabajar con ustedes otro rato y el día viernes vuelvo a estar yo con ustedes para terminar con este taller. Bueno, pues muchas gracias, maestro Rafa. ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda, maestros? Algo que quieran externar, ¿no? Fíjense que el último dibujito que hizo el maestro Rafa, pues es contundente. Se responde a la duda que tenía Esther. Si observan, pues está sobre el eje de las X, pues está poniendo el número de descargas, ¿no? Y sobre el de las Y estaría el número de litros gastados. Entonces, pues ya, con el dibujito es contundente esta parte. Bueno, si no tienen dudas, para mañana, por favor, si pueden tener a la mano un transportador, un compás, obviamente hojas, y si tienen una cuerda, por ejemplo, una agujeta, sería formidable para que trabajemos el taller de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte, le agradezco a maestro Rafa, y si no hay más dudas, pues muchísimas gracias a todos nuestros, que estén bien. Qué bueno que se llevan estas ideas y van pensándole. ¿Qué dice la maestra Laurita? A ver, eso está padre. Lo aplico mucho en clase, lo malo es que a los alumnos no tienen mucho interés en los temas de la vida cotidiana y menos emplear los algoritmos de aritmética. Ah, es que esa es la idea. Esa es la idea de que de alguna manera deberíamos meternos, digamos, en promover que los alumnos se vean inmiscuidos en la situación de aprendizaje, así como empezó el maestro Rafa. A ver, ¿cuánta agua tú necesitas? Entonces, yo creo que, bueno, al menos el maestro Rafa y yo lo hemos practicado con estudiantes, y ellos, pues a su vez, quedan muy, digamos, muy intrigados. Lo que ayer explicó el maestro Rafa sobre el refresco, híjole, a mí me sucedió que los estudiantes, terminando la clase, en el receso, ya estaban revisando todas las etiquetas de todo lo que se andaban comiendo. Entonces, créanme que digamos, no basta una sola vez, ¿no? Hay que darle más y más y más. Bueno, pues que estén muy bien, maestros. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego, maestro Rafa. Adiós. Hasta luego, que les vaya muy bien a todos. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego, Cayo. Salir. Ya se fue.